Nada puede ser absoluto. Con la visión limitada que tenemos, no nos alcanza para darnos cuenta que tenemos un Dios que es absoluto, que su verdad es absoluta, y estamos enmarcados en lo que dicen las leyes humanas. Llegas a la síntesis de lo que hiciste y se repite el proceso otra vez. De hecho, en Salmos 113, Dios lo menciona, ¿no? El hombre como la hierba pasará, pero el amor de Dios, la palabra de Dios no van a pasar, y es lo que el mundo no entiende. Entonces, se busca la verdad en fuentes que no son de Dios. Bueno, íbamos a ver Tito 1:2, estábamos hablando de la esperanza que tenemos, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es lo que veíamos respecto de que las promesas de Dios se van a cumplir, ¿no? Ahora bien, en Juan 14:6, no lo tenemos ahí, pero dice: yo soy la verdad, y solamente podemos encontrar la verdad de Dios, ¿en dónde? En su palabra. Dios es un Dios verdadero y todo su conocimiento y palabra lo son. Él es también, así como es la norma superior de justicia, de amor, de santidad, Él es la norma suprema de verdad, de la verdad. Así lo menciona Jeremías, lo menciona el mismo Jesús en Juan 17:3 e incluso en Primera de Juan 5:20. La veracidad la verdad es un atributo comunicable que podemos procurar tener nosotros respecto del conocimiento de Dios, del conocimiento del mundo, del conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que para entendernos a nosotros nos han llenado de psicólogos, de filósofos, y nos han dado enseñanzas distintas a las que vienen en la Biblia, ¿no? La Biblia nos dice, por ejemplo, que hay que educar al niño. Dale vara, el niño no morirá. ¿Y qué dicen los especialistas? No le pegues porque lo vas a traumar. Y luego te terminan echando, al DIF, a derechos humanos, todo se te echa en contra. Pero los que hemos crecido el siglo pasado, pues a nosotros nos dieron nuestras buenas tundas, ¿no? Y creo que ninguno de nosotros hemos crecido con traumas. Traumas tenemos todos, eso lo tenemos que entender. Desde nuestra niñez se nos forman algunos traumas, pero esos no son a causa de que si te dieron con vara, si te dieron con chancla, no. Y la Biblia es muy clara, por ejemplo, a la hora de enseñar a los niños, ¿no? De instruir a los niños. Enséñalo de pequeño, que de grande no se apartará de ese camino. Es palabra de Dios, es verdad. Reitero, los que aquí estamos fuimos educados a veces a varazos, a veces a chanclazos. Estamos bien, ¿no? Dentro del promedio. Habrá algunos que destaquen, habrá otros que no, pero estamos bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios es verdad absoluta. ¿La ciencia se equivoca? Sí, la ciencia se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Por lo que les decía yo ahorita, de que es variante, es cambiante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nos están llenando de ideas? ¿Cuánta gente no sigue, por ejemplo, a personas como Steve Jobs? Steve Jobs apenas se paraba con su atuendo de siempre, parecía que no tenía más ropa, sacaba su aparatito nuevo y se empezaba a hablar no solo del nuevo teléfono que iba a sacar, sino daba algunas lecciones de vida. Entonces repasas la vida de Steve Jobs y, sí, Steve Jobs es la neta, ¿no? O te hablaba algún otro, de los millonarios que ahora tienen mucho foro, Carlos Slim, por ejemplo, también es un triunfador, es un ejemplo de vida, hay que seguirlo. Y así varios más, ¿no? ¿Qué pasa con Stephen Hawking? Dice, pues las investigaciones dicen que no se puede viajar en el tiempo, y lo probó. No, es un genio. La teoría de la creación del universo, no, sí es un genio. De repente, me voy a saltar a la siguiente lámina, porque esta me encanta. ¿Qué pasó? En el 2011, Stephen Hawking dijo, Dios no existe. No, pues si lo dijo Stephen Hawking, Dios no existe. Esa es la verdad, Dios no existe. Stephen Hawking no puede fallar. ¿Qué pasó en el 2018?
¿Quién se acaba de morir? Stephen Hawking, ¿no? Digo, si vemos noticias, sabremos que Stephen Hawking murió. Entonces, para los que no alcanzan a ver por la altura, les voy a leer la lámina completa. Dice, Dios no existe, Stephen Hawking en el 2011. Luego dice abajo, Stephen Hawking no existe, Dios. Lo dice Dios. Y curiosamente, toda esa gente que lo seguía o que lo sigue, que sigue creyendo que sus postulados son verdaderos, hicieron mutis. Me dejaron la impresión como que esperaban que viviera para siempre, a pesar de que sabían que tenía una enfermedad degenerativa. Entonces, si tú te pones a buscar reacciones de la muerte de Stephen Hawking, pues no encuentras mucho más que descanse en paz y se acabó. Pero como que sí hubo un shock de la gente, ¿sí? Como que sí esperaban que viviera para siempre, no sé. Pero nadie vive para siempre, solo Dios vive para siempre, y esa es una verdad absoluta que debemos tener en claro. Buscamos la verdad en fuentes que no son de Dios. ¿Qué decía la ciencia? Bueno, voy a regresar a la lámina previa para no saltarme. Dice Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Dios. ¿Por qué? No sé si ¿alcanzan a leer? Se las leo. ¿Qué ha dicho la ciencia y qué ha dicho la Biblia? Esta lámina es muy buena para ello. Dice, la Biblia decía antes, ahí estamos la cita, Isaías 40:22, la tierra es redonda. ¿Qué se decía antes? La tierra es plana, ¿no? ¿Qué dice ahora la ciencia? La tierra es redonda. ¿Dónde estaba la verdad? ¿En la palabra de Dios o en la ciencia? La ciencia es cambiante. Las estrellas son innumerables. Jeremías 33:22, y también se le dice a Dios a Abraham, ¿no? Tu descendencia será incontable como las estrellas del cielo. Y los griegos decían, solo hay 1000 estrellas. Luego dice, ahora la ciencia, ¿qué dice? Las estrellas son innumerables, ¿no? Dicen que el infinito no tiene, por eso es infinito, no tiene fin. El aire pesa. La cita la podemos encontrar en Job 28:25. La ciencia decía que el aire no pesaba. Ahora, ¿qué dice la ciencia? El aire pesa. Cada estrella es diferente. 1 Corintios 15:41. Todas las estrellas son iguales, decía la ciencia. Después de que los avances tecnológicos le han ayudado, llegó a la conclusión de que cada estrella es diferente. La luz tiene movimiento, también viene aquí la cita. Y la ciencia decía que la luz no tiene movimiento, pero ahora están convencidos de que tiene movimiento. La Tierra flota en el espacio, y viene la referencia a Job 26. La Tierra está sobre un gran animal, ¿se acuerdan de la tortuga que detenía la Tierra? O el Atlas detenía el planeta. Eso decía la ciencia, eso decía la gente, el Vox Populi. Y ahora que dicen, no, la Tierra flota en el espacio. Y eso lo descubrió la ciencia, no lo descubrió la ciencia, ya Dios nos lo había revelado. Hay montes en el fondo del océano, aquí hay diferentes citas, segunda de Samuel y Jonás. Entonces la ciencia decía, el fondo del océano es plano. ¿Y ahora qué dice? Lo que la Biblia ya había mencionado. Entonces, ¿para qué buscar la verdad en fuentes que no son de Dios? Dios es la verdad absoluta, Dios es verdadero. ¿Y qué nos pide el Señor? Pues que comuniquemos su palabra como tal. No tengas miedo de comunicar el Evangelio, no tengas miedo de decir, de conocer más a Dios. Eso es lo que Él nos pide. Aprende más de Dios, aprende más del mundo que en el que vivimos, aprende más de ti mismo, de nosotros mismos. Porque ¿qué puede ocurrir? Y ayer se dio una plática similar al respecto. ¿Qué puede ocurrir? Que llega tu hijo de la escuela y tu hijo cree en Dios porque viene a la iglesia contigo, tú le has hablado de Dios, y de repente dice que los hombres, los seres humanos, venimos del mono. Y la teoría de la evolución, porque en la escuela le enseñaron y la ciencia lo ha confirmado, y tú te puedes quedar como Cuauhtémoc Cárdenas en el debate presidencial del 94, callado, sin decir nada. Si no tienes los argumentos suficientes para explicarle a tu hijo que no venimos del mono, que somos creación de Dios, te vas a quedar callado y tu hijo va a crecer creyendo que la verdad está en History Channel,
en Discovery, en libros y demás. Entonces es importantísimo que no solo sepamos la verdad de Dios, sino que la comuniquemos, que la digamos. No, de nada sirve que tengamos el conocimiento, que vayas al examen, que hayas estudiado para el examen y no lo contestes. Entonces, de lo que se trata es no solo que vengamos a aprender, podemos saber mucho, aplícalo en tu vida, aprende cuándo decirlo y cómo decirlo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que tener la certeza de que su palabra es verdadera, su palabra es digna de confianza. Todo aquel que busca la verdad, cuando llega a Jesús, su búsqueda termina. No hay más para dónde hacerse. Y sí, la veracidad de Dios tiene que reflejarse en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que enseñamos. No faltan las charlas, las pláticas entre compañeros de trabajo. Nunca va a faltar la oportunidad para que compartas el Evangelio. Estaba revisando a pues no es predicador, es más motivador. Se llama Daniel Javid, que va a venir acá a Los Cabos a dar una conferencia. Tiene algunos argumentos que creo que para la doctrina que manejamos no son tan válidos, pero en general habla de la palabra de Dios. No cita tanto la Biblia, pero sí te habla de Dios. Cuando habla del amor, lo invitan a programas de televisión, a Imagen Televisión. Ahí fue que encontré un video en YouTube. Y entonces empieza a hablar del amor. Y empieza a hablar del amor de Dios. Sin citar la Biblia, solamente dice el amor de Dios. Y entonces su disertación es en ese sentido. Está hablando, y la conductora, ¿cómo se llama la conductora? No recuerdo su nombre. Pero es una mujer que da clases de yoga. Que en televisión da yoga y habla de eso, el otro y aquello. Y hasta ella se queda fascinada. ¿Por qué? Porque el cuate sabe expresar muy bien la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos perder oportunidad de compartir el Evangelio. Lo hemos dicho varias ocasiones, de compartirlo con nuestra palabra, con nuestras acciones, pero también compártelo, dilo, exprésalo. Yo me rijo de esta manera porque el amor de Dios dice que tiene que ser de tal forma. Paz. Ya compartiste. Y a lo mejor despiertas la inquietud en alguien y ese alguien te va a querer escuchar. Ya lo puedes compartir más abiertamente. Hace poco un camarada que confía mucho en sí mismo publicó de que hay algunos países donde no son religiosos, bueno, la religión no los predomina y son los países más pacíficos. Entonces incluyó algunos países escandinavos en su mapa. No lo hizo él el mapa, obviamente es la clásica publicación que copias porque te pareció chida. Entonces me di cuenta que venían los países escandinavos y le dije, pues sí, los países escandinavos tienen paz, los países escandinavos son de los más adelantados del mundo, pero los países escandinavos son muy cristianos. Y entonces ya me empezó a decir que le molestaba que la gente compartiera el Evangelio, hablara del Evangelio. ¿Les va a molestar? ¿Va a haber algunos que se molesten? Sí, se van a molestar. ¿Tenemos que callarnos porque a la gente le moleste el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? A los necios déjalos, ¿no? Ok, está bien mi cuate, el Evangelio no lo tengo que compartir a fuerzas. Si tú no lo quieres escuchar, el Señor te abrirá el entendimiento en su tiempo, porque no es en nuestro tiempo cuando vamos a entender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? A lo mejor hemos leído el mismo pasaje 20 veces y a la vez 21 te cae el 20. Siempre que leemos la Biblia, o por lo menos a mí me ocurre, aprendo algo nuevo, ¿no? Esto no lo había yo visto en este versículo, en este pasaje, en esta historia. Entonces, debemos compartir la verdad del Evangelio, compartir la verdad de Dios. La próxima semana, Paco va a empezar a hablar de los nombres de Dios. Antes de seguir con este comentario, Chuy. Sí, gracias Chuy. Bueno, cuando decía yo que da un comentario que era lejano a la doctrina que tenemos, si él habla usando
definiciones bíblicas.